El primer Adán cayó en el jardín de Dios. Su pecado fue el causante. El último Adán lloró en el jardín del hombre para que nosotros pudiéramos tener salvación. Muchos creen que este es el fin del camino, que no hay más elementos a esta sumatoria. Pero el tercer Adán está aquí para hacer una obra y traer condenación al mundo. He batallado con distintas preguntas recientemente. ¿Cómo adviertes a la gente que se acerca a un gran mal y que es algo que aparenta ser inocente? Si la energía de tu cuerpo está balanceada y completamente activada, no puede haber ningún tipo de padecimiento físico ni psicológico. Es simplemente imposible. ¿Cómo lidias con ello de modo que no suenes como un completo loco? Ok, entonces lo que estás diciendo es que están usando drogas psicodélicas para comunicarse con seres interdimensionales. Sí, guías espirituales. ¿Y cómo lidias con ello cuando hasta las iglesias están involucradas? ¿Y este es el amigo fallecido? ¿Y tú estabas afuera en el universo en algún lugar? Si así es, quiero decir, justo en el borde de la eternidad. Con estas preguntas hemos lidiado recientemente. Personalmente, ¿has tenido alguna experiencia con seres interdimensionales? Bueno, debido a que es un tema tabú. Déjame decirte, yo sí. Voy a darte lo que creo que es la verdad. Este mal se acerca y lo veo por doquier. Y le pido a Dios que pueda usar este video para llamarte a la justicia y te ayude a darte cuenta que estamos en los tiempos finales. Muchos dicen que esto viene, pero yo estoy aquí para decirte que esto ya está aquí. Entonces, ¿de qué trata este video? Si pudiera resumirlo en una frase sería que el anticristo viene y que el escenario ya ha sido preparado para su aparición. El espíritu Kundalini puede ser activado con que el gurú toque el chakra Muladhara, o el chakra raíz, o el chakra base. Él puede elevar al espíritu Kundalini a través de la espina dorsal. Todos los niveles de la sociedad han sido infiltrados por esta oscura religión. Sentirás un aumento paulatino de energía en tu frente. El escenario ha sido bellamente preparado para él. Y ahora lo único que falta es que él dé un paso adelante y se revele. No creo que se pueda poner de pie. La unción está sobre él. Está sobre ti, hermano. En este video te explicaré cómo todo ocurrirá y cómo todo ha ocurrido. Y es hora de que tú te des cuenta. Y te expondré mi teoría de cómo Satanás va a traer a su anticristo en los últimos días. Quiero mostrarte este gráfico de pirámide y en el fondo quiero colocar a Satanás. Y en la punta colocaré a lo que yo llamo su tercer Adán, su anticristo, su líder mundial. Satanás no va a presentarse directamente y enseñarte quién es él y quién es su hombre. Él nunca ha operado de esta forma. Por eso te expondré las distintas capas de su ataque y de cómo él traerá a su anticristo por medio de estas. La primera capa son las religiones orientales, yoga, hinduismo y budismo. La segunda capa es el ocultismo moderno y explicaremos en qué consiste. La siguiente capa es el entretenimiento moderno y sus lazos con las religiones orientales y con el ocultismo. Y finalmente, el falso cristianismo. Satanás siempre opera detrás de una de estas.
Y a continuación, tomaremos cada una de ellas y la analizaremos y luego la conectaremos directamente a Satanás. Ahora, vamos a comenzar esta explicación con la capa más obvia, Satanás mismo. Muchos grandes estrategas militares han siempre dicho que si quieres ganar una guerra, debes entender a tu enemigo y entender sus tácticas. Y me temo que la iglesia moderna simplemente no entiende a nuestro enemigo. No entendemos sus tácticas, no entendemos cómo piensa, no entendemos qué quiere hacer. Y entonces muchas veces la iglesia es cegada por nuestro adversario. Las dos principales tácticas de Satanás son y siempre serán la infiltración y la imitación de todo aquello que Dios ha hecho o hace. Satanás siempre busca imitar a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en Isaías 14, del 13 al 14, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Todo lo que Dios da al hombre, Satanás lo imita. Dios da su Espíritu Santo a los hombres, Satanás da su falso espíritu a los hombres también. Dios da salvación a los hombres, Satanás también dará una falsa experiencia de salvación. Dios envió a los hombres un Salvador, Satanás en su tiempo también enviará un falso Salvador a los hombres. Todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Otra táctica que Satanás utiliza es la infiltración. Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Cada vez que Dios hace algo, Satanás intenta infiltrarse y destruirlo desde adentro. Podemos encontrar distintos ejemplos en las Escrituras como el Jardín del Edén, donde se encontró con Adán y Eva, la nación de Israel, estuvo en los 12 con Judas Iscariote e incluso en la iglesia del Nuevo Testamento, Satanás siempre está buscando infiltrarse y destruirla desde adentro. Estas son las tácticas que él ha utilizado en el pasado y son las tácticas que él seguirá utilizando en el futuro. La parte difícil de percibir este aspecto del engaño es que debes ser un cristiano muy discerniente, lo que significa que debes conocer a profundidad la palabra de Dios y debes conocer el plan de Satanás de imitación e infiltración. Al cristiano promedio hoy se le ha enseñado que el peor pecado que un cristiano podría cometer no es el asesinato, no es el adulterio, sino juzgar. Cada vez que alguien como yo publica un video en YouTube diciendo algo negativo sobre un falso maestro, es como si me bombardearan bombas de no juzgues que vienen de parte de un evangélico liberal que no podría recitar 5 versos de la Biblia para salvar su vida. Para ellos, lo peor que podrías hacer es decir algo negativo sobre otro cristiano, sobre otro ministro o sobre cualquier otra persona. Después de todo, Jesús nunca dijo algo negativo o poco amable sobre cualquier otra persona durante su ministerio terrenal. Y él nunca actuó enojado o con una ira santa durante su ministerio terrenal, ¿verdad? El problema con la mentalidad de no juzgar nada del cristianismo moderno es que básicamente coloca una venda cegadora sobre la mente de las personas. Y entonces caminan por la vida con esta falsa sonrisa en el rostro y repitiendo no juzgues nada y simplemente ama todo. Y realmente suenan más como Mahatma Gandhi que como nuestro Señor Jesucristo. Supongamos que una persona estuviera buscando a Satanás en la actualidad.
La verdad es que no debería ir ni a la Casa Blanca, ni siquiera a una prisión. Probablemente lo encontraría en un lugar que aparente ser una iglesia. Satanás pasa más tiempo trabajando en las creencias del hombre que de lo que pasa en la cerveza o en el ron. No me malentiendas, Satanás pasa bastante tiempo en la astrología, en la biología, en la neurología, en la psicología, pero hace su mayor y más destructivo trabajo cuando está saboteando la terminología de la ortodoxia y creando una falsa teología. El estudio de las religiones orientales es un estudio bastante amplio y complejo. Creo que por esta razón muchos de nosotros occidentales preferimos no estudiarlas. Este video trataré de presentártelas de una forma clara y concisa para que puedas comprender qué son realmente. Las cuatro principales son budismo, el hinduismo, el islam y el judaísmo. Y a continuación se las presentaré cada una y enseñarles qué creen estas personas. El budismo es una religión que cree que puedes alcanzar la iluminación y que puedes hacer esto a través de la conciencia y de la meditación. Y puedes practicar yoga, que es una práctica muy popular hoy en día. Y como se aprecia en el gráfico, se observan los distintos chakras. Y los chakras son básicamente puntos de energía en tu cuerpo que comienzan en la base de tu espina dorsal y llegan hasta la corona de tu cabeza. Y por medio de estas liberas energía que está dentro de ti. En la literatura budista esta energía es llamada espíritu de la serpiente y se libera desde tu pelvis hasta tu cabeza por medio de los 7 chakras, empezando con la raíz y terminando con la corona. Y una vez que toda la energía es liberada, el espíritu recibe el nombre de Kundalini. Y una vez el espíritu liberado, experimentarás lo que se conoce como el despertar Kundalini. Y seguidamente las manifestaciones que son conocidas como kriyas, en las cuales la gente se sacude violentamente o manifiesta una euforia extrema. Es una religión con aspectos muy interesantes, pero es demoníaca, es lo que es. Desde el punto de vista bíblico, el budismo es un largo proceso de posesión demoníaca. Cuando alguien hace yoga, está convirtiendo su cuerpo en una antena espiritual, en donde estás permitiendo una total posesión de este oscuro ente conocido como Kundalini para que tome completamente tu cuerpo. El hinduismo es una religión muy extensa y muy compleja, con una gran cantidad de dioses, literalmente cientos de dioses, pero los principales son Shiva, Rama, Ganesha, Vishnu y Krishna. Pero es una religión tan compleja y extensa que sería imposible explicarla en un video. Pero para fines prácticos podemos resumir esta religión en esta declaración: cientos de dioses manifestados de cientos de formas. Y estos entes son conocidos como avatars. Cuando James Cameron hizo la película Avatar, este es el concepto detrás de esta película, y es este: poseo un cuerpo humano y lo utilizo para mis propios propósitos. De ahí lo tomaron, del concepto hindú del avatar, que posee a un ser humano y lo utiliza para sus propios propósitos. Tenemos al Islam, la segunda religión más practicada en el mundo. Literalmente, billones de personas la practican. Esta es una foto del lugar sagrado para ellos, la Meca. Y básicamente los 5 pilares del Islam son los siguientes: declaración de fe, shahadat, oración 5 veces al día, salah, la limosna a los pobres, zakat, ayuno durante el mes de Ramadán, saum y la peregrinación al Meca, Hajj. 4 principales religiones: budismo, hinduismo, islam y judaísmo. La cosa con estas 4 religiones es que todas ellas están aguardando por el advenimiento de un futuro líder, un líder supremo. Y todas ellas tienen profecías acerca del advenimiento de este futuro líder.
Los budistas están aguardando por el advenimiento del Maitreya, que según los escritos budistas será el siguiente Buda, un ser humano que alcanzará completa iluminación y que podrá enseñar de forma correcta el Dharma. Así que ellos aguardan por el advenimiento de este futuro líder mundial. En la fe islámica se aguarda por el advenimiento del Mahdi, que es llamado el guiado, que según algunos escolares islámicos aparecerá en un momento de caos y librará a la humanidad de la maldad. Este es el sello del Mahdi. Asimismo, en el mundo hindú aguardan por el advenimiento de un futuro líder mundial que es llamado Kalki, que será el 10º avatar del dios Vishnu y que aparecerá para terminar con la era Kali Yuga, la cual según sus creencias es la actual. Y traerá consigo un nuevo yuga, el cual será un periodo en el cual el pecado no existirá más. De hecho, si prestas atención al Kalki, el líder pronto a surgir, el 10º avatar, el líder mundial, notarás que él cabalga un caballo blanco. Sospechoso, ¿no? ¿Cristianos? ¿Les resulta familiar esto? Déjenme explicarles cómo funciona el ocultismo y el satanismo. Realmente no es tan complicado, pero quiero explicarlo en este video. Dios dio un ultimátum a la humanidad en el jardín del Edén, diciendo, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. 100% seguro, un ultimátum. Estas son las consecuencias por romper las reglas. Mientras que Satanás les dice, ciertamente no morirán. Y él dice justo lo opuesto a lo que Dios dice. Entonces nos encontramos con dos ideas completamente opuestas e irreconciliables la una con la otra. Entonces, lo que Satanás hace es tentar a Eva con conocimiento oculto y con libertad. Libertad de aquel mandamiento. Hay un mundo entero de conocimiento esperándote, solo si desobedeces aquel mandamiento. Definitivamente no es adorar a Dios ni adorar a Satanás. Entonces, el ocultismo se puede resumir como: haz como quieras. Haz lo que tú quieras. Ese fue el plan de Satanás con Eva. Fue este: haz lo que tú quieras hacer. Escucha, a Satanás no le importa si lo adoras o no. Su única preocupación es que tú adores a Dios y obedezcas a Dios. Entonces, realmente, solo haz lo que tú quieras hacer. Y si lo haces, últimamente estás haciendo lo que Satanás quiere. En Estados Unidos, el satanismo es sensacionalista e incomprendido, y la gente lo asocia con adorar a Satanás. Pero en realidad es una filosofía sobre el individualismo y autopreservación. Ya sabes, ser tu propio Dios. El ocultismo es muy difícil de detectar, porque se encuentra en un constante cambio de nombres y de imágenes y se ha conocido de distintas formas a lo largo de la historia. Sin embargo, los fundamentos esenciales han sido los mismos a lo largo de los siglos. Una figura preeminente fue Elena Blavatsky, y ella fue una de las mejores personas en definir qué es el ocultismo. Y ella enseñó que tenemos la filosofía, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y el judaísmo, y que la verdad se encuentra en todas estas religiones, y que no hay una que contenga la verdad exclusiva, sino que cada una de ellas hay una parte de la verdad. Es como que la verdad estuviera fragmentada en pequeños pedazos y que en cada una de estas religiones podemos encontrar un pequeño pedazo de la verdad. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cada una de estas y encontraremos un pedazo de la verdad. Y luego, cuando encontremos todos estos pequeños pedazos, vamos a tomarlos todos y los vamos a fusionar en uno solo. Y este fue el nombre que ella le dio. Lo llamó Teosofía.
Básicamente, esto es el ocultismo. Es la mezcla entre la teología y la filosofía, la gran fusión entre el error y la verdad. El cristianismo con el islam, el hinduismo, el budismo, el judaísmo y con la filosofía del mundo. Y lo han hecho por mucho tiempo y lo siguen haciendo hasta hoy. Pero por ningún motivo espero que se me asocie con ese concepto. A mí me gusta incorporar ideas de diferentes filosofías, incluyendo el cristianismo. Hay muchas lecciones valiosas que aprender de la Biblia. Solo siento que la forma en la cual se interpreta especialmente en Estados Unidos es muy hipócrita y por eso trato de abrir la mente de la gente a que hay diferentes formas de ver las cosas y no solo la que se nos ha inculcado en los últimos cientos de años. El símbolo ocultista más famoso hoy en día es ese sticker de bumper que se ve muy a menudo, pero que probablemente no conocías que su significado es ocultista. Es la mezcla de todo. En el mundo de los teósofos, tomamos pedazos de la verdad de cada una de las religiones y buscamos juntarlas, pero ¿cómo podemos saber qué es correcto y qué no? ¿Cómo armonizamos todo esto? Bueno, ellos creen que hay poderes superiores que te pueden decir cómo y enseñarte a cómo discernir entre todas las ideas. Ellos los llaman maestros ascendidos y afirman que fueron entidades que existieron en el pasado. Entonces, tenemos a la gente en la Tierra que necesita el conocimiento que los maestros pueden dar. Y ellos afirmaban que habían distintas formas de obtenerlo, pero la forma principal era algo llamado proyección astral. Y la proyección astral es una experiencia fuera de cuerpo que ellos afirman que por medio de la meditación y otros métodos, el alma puede abandonar el cuerpo y afirman que puede moverse a través del universo y reunirse cara a cara con estos maestros ascendidos. Y ganar este conocimiento de los maestros ascendidos y luego descender de nuevo a la tierra y compartir estos nuevos conocimientos con la humanidad. Y así afirman ellos haber sido iluminados y poseer un conocimiento superior. En varias ramas del ocultismo poseen una vista escatológica similar a esta, que eventualmente en algún punto de la historia estos maestros ascendidos descenderán una vez más a la tierra para liderar el mundo y guiar a la humanidad hacia una nueva era dorada. De hecho, Blavatsky creía que la raza humana aún no estaba lista para esto, y entonces debíamos traer más y más conocimiento e información que estos maestros daban por medio de libros y proyecciones y todo tipo de conocimientos. Y eventualmente habrían suficientes iluminados en la tierra para que estos maestros ascendidos estuvieran complacidos y para que estos maestros ascendidos fueran aceptados por el resto de la población y por toda la humanidad. Y que aceptaran lo que ellos llamaban como budistas el Maitreya, el líder mundial. Y esto era lo que ellos estaban aguardando. Ellos enseñaban que había gente que tenía una iluminación tan divina que de hecho alcanzaron un nuevo nivel de humanidad, casi como dioses. Y ellos creían que el primero se llamó Buda. Y creían de hecho que el segundo se llamó Jesús. Y ellos creen que hay otro en camino. Y están aún en la búsqueda de este individuo. Porque ellos no saben quién es, pero saben que pronto va a surgir. Tú y yo vivimos en la época del entretenimiento, en la que hay miles de películas, miles de servicios de streaming, miles de videojuegos, tanto contenido para que tú consumas.
Podrías dedicar toda tu vida a consumir todo este contenido y no importa cuánto te esforzares, el contenido no acabaría jamás, sino que solo rascarías el tope del iceberg. Y la cosa con estas películas modernas es que todas tienen el mismo argumento. Tienes este tirano intergaláctico que se acerca a la Tierra y la única esperanza de la humanidad es esconderse detrás de esta figura de superhéroe, este hombre con poderes espectaculares que es el único que le puede hacer frente a este tirano que viene desde el cielo. Ya sabes, sea Matrix, sean las películas de DC Comics o de Marvel Comics. Y lo que pasa es que el príncipe del poder del aire, Satanás, que controla los medios y las ondas del aire, está manipulando a la gente y está programando a la gente para el periodo de la gran tribulación en que se opondrán a Cristo en el valle de Megiddo, junto a su comandante el anticristo, y todos ellos se opondrán a este tirano galáctico que viene desde el cielo. Y quiero que te des cuenta, en los últimos años las películas más prolíficas y exitosas han sido las películas de Marvel Comics, Vengadores. Y toda esta línea argumental de Thanos es básicamente el libro de Apocalipsis pero visto desde la perspectiva de Satanás. Y Thanos es este tirano intergaláctico que viene fuera del espacio para tomar toda la Tierra. Y los habitantes se esconden detrás de estos superhéroes que tienen poderes impresionantes, como el anticristo tendrá, según de Tesalonicenses 2 y Apocalipsis capítulo 13. Tendrá poder para sanar y para hacer caer fuego desde el cielo. Este individuo tendrá poderes como de superhéroe, habilidades sobrehumanas. He aquí algo muy interesante. Un superhéroe da el paso adelante y confronta a este tirano, y este héroe es una persona con uno de sus ojos oscurecidos. Y esta persona, con el mismo ojo que la Biblia nos dice que al anticristo le faltará, y este hombre se opone a este tirano y tiene la batalla final, la batalla de Armagedón, donde este tirano intergaláctico pierde la batalla. La gente está siendo programada para recibir la marca a la bestia, está siendo programada para apoyar al líder mundial, está siendo programada para oponerse a Cristo. Solo digo que hay grandes similitudes entre ambas historias. Y creo que Satanás está utilizando los medios de comunicación modernos para programar a la gente para recibir a un líder mundial. Y este líder mundial será el anticristo, que hará llover fuego desde el cielo y sanará y hará grandes prodigios, de forma que tendrá habilidades similares a las de un dios. Y la gente hoy está siendo programada para recibirlo. En recientes videos hemos explicado el panorama del cristianismo, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, y lo dividimos en católico, modernista, neoevangélico, fundamentalista protestante y bautista. Este es el panorama general. Yo creo en el rapto de la iglesia antes de un periodo literal de 7 años de tribulación. Y cuando eso suceda, el panorama será algo similar a esto. Esta denominación se irá y la mayoría de esta denominación también desaparecerá, e incluso iría a alguna parte de esta. Y básicamente durante el periodo de la tribulación tendremos un panorama como este. Y estas tres denominaciones tendrán que unirse de alguna forma. Y ellos mismos se darán cuenta que en verdad no son tan diferentes. Y por medio del ecumenismo, todas estas denominaciones se convertirán en una sola iglesia falsa de los últimos tiempos. Y uno de los grupos que más ha estado influenciando esto y que han ganado gran popularidad en los últimos tiempos es algo llamado Nueva Reforma Apostólica. Lo que sucede con la NRA es que muchas personas niegan siquiera su existencia.
como Michael Brown, que ha sacado diversos artículos atacando a quienes afirman su existencia, argumentando que no existen evidencias de su existencia. Sin embargo, no las necesitamos, ya que no existen como un grupo organizado como tal, pero son un grupo de personas con creencias casi idénticas que caen todos dentro de una misma categoría, que tienen comunión unos con otros, que trabajan unos con otros y que básicamente creen lo mismo. Y aunque la denominación no exista como tal, el grupo de personas que entra dentro de esta existe. Y aunque Peter Wilder haya acuñado el término Nueva Reforma Apostólica, y este término hemos utilizado para agrupar a personas como Todd Bentley, Brian Welch, Bill Johnson, Joel Osteen, Francis Chan, Paula White, Kanye West, Todd White, un nombre importante en el movimiento, Brian Houston, Benny Hinn, Michael Brown. Estos son los falsos maestros de nuestra época. Esta es la apariencia de piedad que Pablo le advierte a Timoteo en 2 de Timoteo. Este es el engaño de los últimos días. Esta es la iglesia falsa. Esta es la iglesia ramera. Esta es la iglesia que se codea con el Papa. Tenemos como ejemplo a Darlene Shesh de Hillsong, que hace algunos años atrás comenzaban ya a juntarse con el Papa. Esta es la iglesia falsa. Este es el engaño de los últimos días. Y esta iglesia tomará parte en la revelación del anticristo en los últimos días, con su teología de dominio y su mandato de las 7 montañas. Así que ellos están promoviendo unidad entre todas estas denominaciones y en verdad están poniendo la unidad sobre la doctrina. Otro punto importante de este movimiento es la música. Básicamente tienen la misma música. Pero finalmente aquello que unirá a todas estas denominaciones serán señales y prodigios. Esta no va a ser una religión basada en la Biblia, sino que va a estar basada sobre emociones y sentimientos. Y todas estas personas están experimentando una misma experiencia. Por lo tanto, en algún punto, ellos votarán todas sus denominaciones y se unirán alrededor de la experiencia. De hecho, esto ya está sucediendo. Y ellos introducirán algo conocido como teología de dominio. Este es su modelo escatológico. Para entender la significancia de la teología de dominio, debemos primero tener una concepción básica de la escatología. Y básicamente existen dos posturas: premilenialismo y amilenialismo, que es muy similar a la teología de dominio. Y básicamente tenemos estas dos. Supongamos que esta parte inferior representa el curso de la historia y esta otra la moralidad del hombre. Básicamente, el premilenialismo dice que a medida que la historia pasa, la moralidad del hombre va cada vez peor. Y cuando se encuentre en su punto más bajo, Jesús regresará. Básicamente, esta es la visión premilenialista sobre los últimos días. Ahora, el amilenialismo y la teología de dominio son completamente lo opuesto. Y estas personas creen que mientras pase el tiempo, la moralidad del hombre aumentará y que por ende ellos podrán asegurar un reino en la tierra. También creen que el periodo de la gran tribulación no sucederá, ya que según su teología, este periodo se cumplió en el año 70 con la destrucción del templo de Jerusalén. Y creen que mientras el tiempo avanza, la moralidad del hombre también va en aumento. Y creen que Jesús no hará nada más que revelarse a sí mismo al mundo. Entonces, ellos están esperando solamente a que Jesús se revele y reine sobre el gobierno que ellos han preparado. Gobierno que han preparado por medio de infiltrarse en todos los eventos políticos a través de su mandato de las 7 montañas.
Básicamente, ellos están esperando por un falso Cristo que simplemente se dé a conocer al mundo, dé un paso adelante y gobierne y traiga paz a este mundo. Nosotros creemos que este Cristo no será otro más que el anticristo. No esperan el rapto, no esperan el periodo de la gran tribulación. Están esperando por un líder mundial, una entidad política, un hombre que se declara Dios en la carne y que buscan darle dominio de toda la tierra. Esto es lo que están enseñando, esto es lo que ellos creen. Ahora que hemos explicado en qué consiste cada una de estas capas, Satanás, religiones orientales, el ocultismo, el entretenimiento, las falsas iglesias y todas estas personas, este es el punto más importante de todo el video. Y este es el punto que ofenderá a muchas personas. Pero aún así, todos estos grupos son la misma cosa, pero con un nombre diferente. Son el mismo veneno, pero con una etiqueta distinta. Son la misma cosa. Su autor es el mismo, sus frutos son los mismos, sus prácticas son las mismas. Prácticamente son la misma cosa, es lo que son. Y cuando todos estos grupos se unan en uno y traerán a un líder mundial y lo declararán como Dios, y éste hará grandes señales con poder. Y todos ellos lo adorarán y se pondrán esa marca en la frente. Y tú me dirás, hermano Spencer, ¿cómo puedes hacer una declaración tan escandalosa? ¿Cómo puedes decir que son la misma cosa? Si tienen nombres distintos, tradiciones distintas, son distintas, pero en verdad no son distintas. Y alguien tendrá que unir a todas estas en una sola. Y yo te enseñaré cómo creo que todo esto sucederá. Tenemos a los hinduistas, a los budistas, a los islámicos, a los no creyentes. Tenemos el catolicismo, que abarca un espectro bastante amplio. Las falsas iglesias del occidente, que abarcan la nueva reforma apostólica, los neoevangélicos, los ecumenistas, y todos estos vendrán a ser uno solo. El ocultismo, que abarca a varios grupos de personas, como por ejemplo el Wicca o los neopaganos. Y llegará el momento en que existirá la necesidad de que una persona, en nombre de todos ellos, de alguna forma, pueda derribar las diferencias que existen entre ellos. Y el argumento que ellos utilizarán será el siguiente: todos nosotros adoramos al mismo Dios, pero en diferentes maneras. Y cada uno de nosotros lo ve desde un ángulo distinto. Una de las personas que está promoviendo esta idea es Stephen Colbert, un cómico y host de TV americano, que utiliza la siguiente ilustración. 4 hombres caen en un hoyo en donde ya había un elefante. Estos hombres empiezan a tocar al elefante y cada uno de ellos llega a una conclusión distinta sobre qué es el elefante. 4 hombres ciegos van caminando por la jungla y de repente tropiezan con un leño y caen en una fosa. En esta misma fosa había caído también un elefante. Los 4 hombres empiezan a tocarlo. El primero dice, es como una pared de barro. El segundo dice, es un árbol. El tercero dice, es una serpiente. Y el otro decía, no, en verdad es una lanza. Podría ser que nos hemos desviado del punto y que ese elefante es Jesús. Y es un elefante tan grande que cada uno de estos hombres veía una parte de él. Su argumento es que Dios es como este gran elefante, y que un hombre o una religión no pueden conocer toda la grandeza de Dios, sino que ellos únicamente ven una parte. La idea es esta, que Dios está en el centro de todo, y cada uno de estos grupos ve una perspectiva distinta de Dios, incluso el ocultismo. Y todos ellos ven una fuerza, ven un poder superior, ven alguna influencia, solo que cada uno lo ve desde una perspectiva distinta, ya que Dios es tan grande que Él no puede ser limitado a un sistema de creencias o a alguna doctrina, ni siquiera puede ser limitado a un solo libro. Dios es tan grande que no puede estar encerrado solamente en la Biblia. Dios existe en los escritos hindúes, incluso en el Corán. Entonces Dios no puede ser limitado solamente a un libro. Entonces, olvidémonos de todas nuestras diferencias y tomemos todo aquello que nos separa y derribémoslo. Después de todo, todos nosotros adoramos al mismo Dios.
Quizás tengamos algunas diferencias, pero al final Dios es más grande que cualquier denominación o que cualquier creencia religiosa. Y entonces todos estos grupos comenzarán a decir que todos adoran al mismo Dios, pero visto desde una perspectiva distinta. Y se van a unir todos juntos, y esta será la única religión mundial. Y adorarán a una forma genérica de Dios que no está regida por ningún tipo de doctrina. Esa es la religión única mundial. Y eso será lo que ocurrirá, y que está ya ocurriendo. La mayoría de gente cuando ve un video como este piensa, no hay manera de que los cristianos tengan comunión con un hinduista o un budista o cualquiera de estos grupos, y nunca llegarían a un punto de comunión así. Pero quiero que consideren estas dos cosas. Primero, que cuando esto suceda el rapto habrá ya tenido lugar, y todo individuo que posea el Espíritu Santo habrá sido ya tomado. Y número dos, quiero que consideres esto. Este no es un concepto nuevo, no es algo que yo he inventado. Simplemente te estoy mostrando algo que ha venido sucediendo a lo largo de los años y que está sucediendo hoy. Y desafortunadamente, el hombre que tuvo más influencia, tanto en este movimiento como en el que hablamos en las pizarrones, fue Billy Graham. Billy Graham creía que había personas de otras denominaciones o religiones servían al mismo Dios y que eran salvas, simplemente que lo concebían desde su perspectiva o contexto, y creía que iban a entrar al cielo sin la Biblia o sin siquiera conocer el nombre de Jesús. Esto era lo que él enseñaba, oigámoslo de su propia boca. Dime, ¿cuál crees que es el futuro del cristianismo? Bueno, el cristianismo y ser un verdadero creyente, ya sabes, creo que existe el cuerpo de Cristo. Esto viene de todos los grupos cristianos alrededor del mundo, fuera de los grupos cristianos. Dice que provienen de todas las denominaciones y grupos cristianos del mundo. Básicamente eso es el ecumenismo. Pero luego dice que incluso fuera de los grupos cristianos. Básicamente le está diciendo que hay gentes en estas tribus en el extranjero que no tienen una Biblia y que solo entienden que hay un Dios, y él cree que ellos son salvos. Eso es exactamente lo que yo estoy diciendo. Es la mezcla del hinduismo, el budismo, el islam, lo oculto con el cristianismo. Esa es la única religión mundial, y este hombre la está promoviendo. Creo que todos los que aman a Cristo o conocen a Cristo, sean conscientes de ello o no, son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Qué? ¿Conocen y aman a Cristo, sean conscientes de ello o no? Esta es la única religión mundial, y es algo que se viene ya discutiendo desde hace mucho tiempo. Y no creo que vayamos a ver un gran avivamiento arrollador que convierta a todo el mundo a Cristo en cualquier momento. Creo que Santiago respondió a eso, el apóstol Santiago en el primer concilio en Jerusalén, cuando dijo que el propósito de Dios para esta época es llamar a un pueblo para su nombre, y eso es lo que Dios está haciendo hoy. Él está llamando gente del mundo para su nombre, ya sea que vengan del mundo musulmán, o del mundo budista, o del mundo cristiano o del mundo no creyente. Ellos son miembros del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. ¿Qué? Dice que hay miembros del ocultismo y no creyentes que son parte del cuerpo de Cristo porque han sido llamados por Dios. Puede que ni siquiera conozcan el nombre de Jesús, pero saben en sus corazones que necesitan algo que no tienen, y se vuelven a la única luz que tienen, y creo que son salvos, y que van a estar con nosotros en el cielo. básicamente eso es el universalismo. Esta es la peor cosa que Billy Graham dijo jamás en toda su vida. Y son palabras que lo atormentarán por toda la eternidad. Y eso es lo que estoy diciendo. Todo está tomando rumbo hacia este punto. Y los Wiccas, y los falsos cristianos, y los budistas, y los hinduistas, todos se unirán en un solo grupo. Y todos ellos están buscando a un hombre que les enseñe el camino y les enseñe cómo llegar a este objetivo. Lo que te escucho decir que es posible que Jesucristo entre en los corazones humanos y el alma y la vida, incluso si han nacido en la oscuridad y nunca han tenido exposición a la Biblia. ¿Es esa una interpretación correcta de lo que estás diciendo? Sí, lo es, porque yo lo creo. He conocido a personas en varias partes del mundo en situaciones tribales, que nunca han visto una Biblia
o han oído hablar de una Biblia y nunca han oído hablar de Jesús, pero han creído en sus corazones que había un Dios, y han tratado de vivir una vida que era bastante aparte de la comunidad circundante en la que vivían. Me emociona oírte decir esto. Hay una amplitud en la misericordia de Dios. Esa es la única religión mundial. Está ya frente a nosotros, solo que no la habíamos visto. Al inicio del video hablamos de cómo Satanás está siempre imitando a Dios y buscando ser como Dios y recibir la adoración de Dios. Y por ende, todo lo que Dios hace, Satanás lo copia. Y no solo lo copia, sino que también lo pervierte. Y quiero dar una gran simplificación de cómo la iglesia verdadera vino a ser. Y quiero aplicarlo en función del plan de Satanás. Veamos un momento este gráfico. Primero, tenemos a Cristo que vino al mundo e hizo curaciones, tuvo poder y era el rey. Tanto que intentaron ungirlo como rey. Asimismo, a los apóstoles se les dio autoridad de hacer señales y milagros. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, y se les da autoridad para hacer sanidades y todo tipo de señales. También a ellos se les revelan los 4 misterios de la iglesia, y estos son la voluntad de Dios, la iglesia, el evangelio, la segunda venida de Cristo en 1 Corintios 15:51. Y este misterio es revelado al apóstol Pablo, el cual por medio de inspiración divina lo comparte con nosotros por medio de las escrituras. La iglesia surgió en el primer siglo y ellos eran militantes en su doctrina y tanto sus creencias como sus prácticas estaban basadas en la Biblia y no en las experiencias. Este fue el plan de Dios y esto fue lo que ocurrió. Satanás también tiene un plan y él intentará copiar y tergiversar el plan original de Dios. Ahora, el plan de Satanás es como el de Dios, pero invertido. El plan de Satanás es tomar la iglesia que se basa en la Biblia y disminuir a esta para que la iglesia sea tolerante al error y no militante en la doctrina. Y entonces ellos quieren simplemente llevarse bien. El ecumenismo ha logrado esto, Billy Graham y todos aquellos que lo promueven. Y ahora tenemos una iglesia que tolera el error y se está alejando de ser una religión basada en la Biblia y ya no quieren estar atados a la doctrina. Y ahora, porque estas personas se han hecho susceptibles a la guianza de estos espíritus demoníacos, ahora misterios están siendo revelados a estas falsas iglesias. El misterio de la iglesia falsa, Apocalipsis 17:5, y ahora hay una perversión de los misterios de su voluntad de la iglesia del evangelio y de la segunda venida. Y así una iglesia falsa se está levantando y están hablando acerca de un líder que viene. 2 Tesalonicenses 2:7. El misterio de la iniquidad ya está en trabajo y está siendo revelado a esta falsa iglesia. Y ahora, porque esta iglesia está permitiendo que estas experiencias sobrenaturales anulen lo que la Biblia realmente dice, se ha levantado una jerarquía eclesiástica y estos se hacen llamar a sí mismos apóstoles y en realidad practican señales y prodigios, tal como dice 2 Tesalonicenses 2:9, que habla de cómo todas estas maravillas y estas señales se van a dar. Y ellos van a lanzar una perversión de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, amilenial, mandato de los 7 montes, teología de dominio. Y están esperando a una persona que tiene curaciones, que tiene poder, que es un rey, y esa persona es el anticristo. Es el mismo plan, pero completamente invertido. Ese es el plan de Satanás y lo están llevando a cabo hoy mismo. Si tú vas a estudiar Apocalipsis capítulo 13, la bestia que se describe ahí tiene habilidad de curar, tiene poder y dominio político. Es decir, es rey mundial. Y ejercerá toda su autoridad por un corto tiempo y será declarado Dios por la gente que aceptó este misterio. Esta falsa iglesia. Y te puede parecer algo loco, pero el plan ha sido el mismo siempre. Satanás quiere imitar a Dios y toma su plan y lo pervierte completamente. En caso de que no estés convencido de que todas estas cosas son básicamente la misma cosa, pero con una etiqueta distinta, déjame probarte de una vez y por todas que lo son. La primera razón es que todos buscan
Todos estos buscan al mismo líder mundial que venga y aparezca en la escena y los libre. Las iglesias falsas buscan su falso Cristo. El mundo del entretenimiento ha sido programado para buscar un superhéroe que los salve. El ocultismo está en busca del Maitreya esotérico, término que prestaron de la escatología budista, y todas las religiones orientales, el Islam busca a su Mahdi, el budismo busca a su Maitreya, y finalmente el hinduismo espera a su Kalki. Y cada una de estas tres religiones están en espera del surgimiento de este gran líder que subirá al escenario mundial y con poder y con unción espiritual, más que el promedio, más que cualquier hombre, de forma sobrenatural si se quiere. Y todas estas religiones están esperando al mismo hombre y lo aceptarán como su líder mundial. La segunda razón es la música. He estado tratando con la música durante mucho tiempo en mi canal. Me encanta la música, me encanta la buena música cristiana. Y de hecho tengo un libro llamado Llamando al mal bien, la mentira del rock and roll cristiano. Y básicamente cuando empecé a estudiar esto de la música, pensé que algunas de estas iglesias eran pragmáticas y que utilizaban la música como instrumento para llegar a la gente y traerlos a Cristo. Y que con el tiempo esto iba a implosionar en sí mismo y que en lugar de ayudar a la causa de Cristo, iba a dañar a la causa de Cristo. Mi opinión ahora es que la gente que canta esta música, quizás ellos están siendo pragmáticos, pero quienes producen esta música simplemente no conocen al Señor. Y estos cantantes están tan fuera de sí que ni siquiera sé si se les puede considerar como cristianos o como hermanos en el Señor. Y la canción Oceans siempre ha sido muy rara para mí. Nunca hallé mucho sentido a la letra, pero recordé que era Hillsong. Ahora veamos la letra de esta canción. La letra dice, tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar, y allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Y hay algunas cosas que quiero señalarles. Dice, mi voz te llama desde las aguas. Esa parte justo ahí. Y luego, en la tercera línea, ahí te encuentro en lo incierto. Ahora vayamos a Apocalipsis 17 y leamos algunos versículos. Y vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, comparemos la letra de esta canción Oceans con Apocalipsis capítulo 17 y la gran ramera y veamos si existe alguna similitud. Tu voz me llama a las aguas. Luego vamos a Apocalipsis 17 y encontramos a esta gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Para mí esto es simplemente raro. Casi palabra a palabra, Hillsong está escribiendo a la ramera de Apocalipsis y llama a esto adoración. En el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y entonces tienes una canción sobre ser llamado a las aguas, a este gran misterio. Quiero que vengas conmigo y nos adentremos a este gran misterio y que tú seas hallado en este gran misterio. Básicamente es lo mismo que nos describe Apocalipsis 17, una ramera sentada sobre muchas aguas, y que en su frente está escrito el misterio Babilonia la Grande. Y tenemos esta canción que escribió Hillsong que habla sobre cómo queremos hallar a alguien en lo incierto, en el misterio, y es tan similar a Apocalipsis capítulo 17 que en verdad es aterrador. Y luego tenemos el versículo 7 de Apocalipsis 17 que dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Quiero que notes esto, allí te encuentro en lo incierto.
Eres libre de creer lo que tú quieras. Pero esto es muy aterrador. Hay gente que literalmente está allá afuera cantándole canciones a la gran ramera y alabando a la gran ramera. Ellos creen que alaban algún tipo de deidad celestial, pero en realidad están alabando y rindiendo culto a una deidad caída. Esto te debería hacer pensar, oh. Y luego olvidemos por completo el hecho de que estas personas están incluyendo imaginería de Ishtar en su especial de Navidad. Y todo el énfasis se hace en Ishtar y ni siquiera se habla tanto de Jesús a pesar de que es un especial de Navidad. Y todas estas personas están viviendo como el diablo, todos cubiertos de tatuajes, todos tienen estas marcas paganas ocultas en el cuerpo y se hacen llamar a sí mismos cristianos y dicen que adoran a Jesús. ¿Podría ser que esta gente ni siquiera es salva y que el espíritu que en ellos opera es el espíritu de los hijos de desobediencia de Efesios 2? Estas personas se han perdido en la religiosidad, no están perdidos en vicios, sino en una falsa versión del cristianismo. Y el fruto que se está produciendo tanto en su música como en su vida es un espíritu diferente. No tienen el mismo Jesús que nosotros, no tienen el mismo evangelio que nosotros, no tienen el mismo fruto que nosotros. Y ni siquiera le cantan al mismo Salvador que nosotros cantamos. ¿Sería esto tan difícil de creer? ¿Lo sería? No lo creo. La siguiente razón por la que todas son iguales es que básicamente todas tienen las mismas manifestaciones. El yoga enseña que en la base de la columna vertebral de cada ser humano hay una energía de serpiente dormida y que a través de un proceso llamado yoga, esta energía puede ser liberada. Y una vez que esta energía sube al chakra de la cabeza, se obtiene lo que se conoce como un despertar kundalini. Tenemos una lista acá a la derecha de todos los chakras que existen. Y una vez se produce este despertar kundalini, tu cuerpo comenzará a experimentar convulsiones involuntarias o sacudidas violentas. Esto es conocido como una cría. Ahora mira a esta mujer que está teniendo una cría a raíz de sus experiencias kundalini. Y toda esta energía está fluyendo a través de las chakras. Y todo esto se obtiene por medio de realizar el proceso conocido como yoga. Este es el punto final del yoga, el de liberar toda esta energía. Y al hacerlo sufres un gran ataque de euforia. El problema con esto es que no hay diferencia entre esta práctica religiosa oriental demoníaca con lo que sucede en muchas iglesias modernas. A la izquierda vemos lo que sucede en la iglesia Bethel en Redding, California, y a la derecha gente teniendo experiencias kundalini en un templo hindú en la India. Y si ves estos videos, el comportamiento de estos dos grupos de personas es prácticamente idéntico. Están todos tumbados en el suelo, el hombre de la izquierda está dando vueltas, pero básicamente están teniendo la misma experiencia, porque todos ellos están operando bajo el dominio de un mismo espíritu. Un mismo evento acontece a los dos. Otro ejemplo de esto sería esta iglesia a la izquierda, y a la derecha encontramos esta clase de yoga. A ambos grupos acontece un mismo evento, experimentan las mismas sacudidas involuntarias que son propias de una experiencia kundalini y que una de sus manifestaciones son temblores involuntarios. Y estos dos grupos están básicamente teniendo la misma experiencia. Tenemos otro ejemplo aquí, la amante de Todd Bentley, ahora su esposa. Él estaba fuera de viaje y tenía ya una esposa e hijos y engañaba a su esposa con esta mujer. Luego se casó con esta mujer y desvergonzadamente continuó en el ministerio. Y esta mujer está dando un testimonio y de la nada comienza a temblar. Y es idéntico a lo que este hombre a la derecha está haciendo en un templo hindú. La misma experiencia y la misma fruición. Una misma cosa sucede a estos dos individuos. Porque es el mismo espíritu y es la misma religión. Otra característica es la risa. El reír a carcajadas muchas veces es parte de una manifestación kundalini. Vemos a la izquierda a este hombre en un templo oriental y vemos cómo se carcajea y cómo tiembla descontroladamente. Luego a la derecha vemos a este hombre en una iglesia pentecostal norteamericana y básicamente está haciendo la misma cosa. Finalmente, pasemos a la última diapositiva. El sacudimiento violento del cuerpo es muy común en este tipo de experiencias.
A la derecha tenemos a este gurú budista que canaliza todo el chi de su cuerpo en esta botella. Y cuando esta mujer toque la botella, ella comenzará a sacudirse. Luego tenemos a este supuesto predicador que está lleno del poder del Espíritu Santo, por así llamarlo. Ahora nota cómo los dos hacen una misma cosa. Es la misma experiencia, porque es un mismo espíritu. Esto que ves no es el Espíritu Santo, es el mismo Kundalini, la imitación satánica del Espíritu Santo. Manifiestan ambos. La siguiente razón por la cual creo que son lo mismo es sus medios de revelación. Todos están practicando lo mismo para averiguar qué es la verdad. Y te doy una pista, no es la Biblia. Quizás utilizan terminología que se encuentra en la Biblia, pero en sí los métodos que todos ellos utilizan para llegar a estas verdades y definir su religión es el mismo. El cristianismo bíblico siempre se ha basado en la Biblia. Ha siempre sido así. La Iglesia Católica ha tratado de exaltar la tradición por encima de las Escrituras. Y una de las razones por la cual ocurrió la reforma es que ellos dijeron: queremos que las escrituras sobrepasen a la tradición católica, entre otras cosas. El cristianismo bíblico siempre se ha basado en la Biblia, y nosotros juzgamos nuestras experiencias y nuestras prácticas por lo que la Biblia realmente nos dice. La religión del fin y el entre comillas llamado cristianismo carismático lo que hacen es exaltar la experiencia por encima de las escrituras. Y tú les puedes enseñar algún verso en la Biblia y te dirán: eso está bien, pero yo sé lo que experimenté. Y entonces ellos no están dispuestos a desechar sus experiencias por lo que la Biblia dice, ya que ellos sobreponen la experiencia a la escritura. Quiero explicarte lo que es una proyección astral. Esta es una definición de Wikipedia. Es una experiencia extracorpórea en la que básicamente tu alma abandona tu cuerpo y tú te puedes mover a lo largo del universo. Deberías buscar este artículo y ver por ti mismo de qué se trata. Pero esto es lo que ellos practican. En el ocultismo, ellos tienen estas experiencias en donde van arriba y se reúnen con estos maestros ascendidos, se reúnen con estas entidades y obtienen conocimiento y revelaciones de ellos. El mejor ejemplo que te puedo dar de esto es la película Pantera Negra. Y lo que estamos viendo es cómo meten a este hombre en un trance y llaman a los ancestros, están buscando a aquellos que existieron antes y que tienen todo este conocimiento para que bajen y hablen con T'Challa. Y entonces hacen un ritual con él y le dan un tipo de poción mágica, un alucinógeno si se quisiera, y lo entierran. Este es uno de los mejores ejemplos que te puedo dar en la cultura moderna sobre este tema. Y notarás cómo tendrá una experiencia fuera del cuerpo, es decir, una proyección astral. Y esto, en efecto, es un ritual oculto. Blavatsky lo hizo, muchas personas lo han hecho. Y Blavatsky enseñó que por medio de estos rituales se podía obtener información superior de estos maestros ascendidos. Y esto es lo que los ocultistas practican. Y ahora él se encuentra en este plano ascendido, en el otro lado del universo, y se reúne con estos maestros ascendidos, con aquellos que vinieron antes de él, en este caso su padre. Y él está por recibir todo este conocimiento de parte de estos maestros para luego descender a la tierra otra vez. Pero ahora él tiene esta revelación divina. En esto consiste el ocultismo. Y esto te puede sorprender, pero habían consumidores de drogas psicodélicas que estaban teniendo esas experiencias fuera del cuerpo y las plasmaban en sus creaciones. Ahora quiero dar otro ejemplo. Esto es lo que realmente está pasando, y mucha gente que pertenece a la iglesia no está al tanto de esta situación. Pero en la cultura de las drogas, esta gente está tomando altas dosis de droga y subiendo y teniendo estas experiencias psicodélicas con estas entidades. Oigamos este fragmento del podcast de Joe Rogan.
Están consumiendo potentes drogas y están teniendo reuniones con estas cosas y haciendo tratos intergalácticos con ellos. Eso es lo que cree el gobierno al menos. Por supuesto, Alex Jones está al borde de la psicosis con su conspiranoia, él mismo lo ha aceptado. Así que tienes que tomar lo que él dice con un grano de sal. Pero la información que está dando en este caso es muy buena información. Cuando dices gobierno, es una generalización muy grande. ¿A qué te refieres con ello? Agente encubierto en la CIA. Ok, ¿estás diciendo que están utilizando drogas psicodélicas para comunicarse con entes espirituales? Lo que Joe Rogan acaba de describir es lo mismo que hicieron los teósofos y Blavatsky. Es lo mismo que se mostró allí en la película de Pantera Negra. Y es lo mismo que Alex Jones está hablando en el podcast de Joe Rogan. Es todo lo mismo, su práctica no ha cambiado. Y mucha gente de la iglesia no se da cuenta que la gente del mundo está en realidad practicando esto. Escuchen esto. Ok, ¿estás diciendo que están utilizando drogas psicodélicas para comunicarse con entes espirituales? Ok, entonces todos, me refiero a todos los que han consumido drogas alucinógenas han tenido esta experiencia. Todos los que te escuchan que han consumido LSD o dulces mágicos han tenido algún tipo de comunicación con estos entes. Ok, entonces ellos están hablando de portales, de ir a la siguiente dimensión, abrir el tercer ojo, así es como lo llaman los orientales. Y es una experiencia fuera del cuerpo, es una experiencia espiritual que esta gente está teniendo y están usando las drogas para hacer que esto suceda. La gente ha estado practicando esto desde siempre, no es algo nuevo, y lo siento si usted no lo sabía. Pero yo lo he sabido desde hace mucho tiempo, la gente está practicando esto. Ahora quiero pasar a otro segmento, donde tenemos al pentecostal más famoso del mundo, el señor Perry Stone. Y quiero que recuerdes lo que Joe Rogan describió, lo que viste en la película Black Panther, lo que dice Wikipedia y lo que practicó Blavatsky. El falso cristianismo moderno, estas iglesias falsas están haciendo exactamente lo mismo. Están haciendo exactamente lo mismo, pero con una etiqueta diferente. Vean este video del canal oficial de Perry Stone. Está hablando de una experiencia mientras él construía una cabaña y de repente vino alguien y lo tocó y resultó que era el fantasma de un hombre llamado Al Collin. Y antes de que pudiera ver a nadie, vi la mano derecha de un hombre que salía del lado de la cabaña y me tocaba la cabeza. Pensé que era un ángel del Señor. De hecho, cuando esta mano te toca tu cuerpo, se desploma y crees que te está dando un ataque al corazón. ¿No es así? Pablo habla de ello en el capítulo 12 de la segunda epístola a los Corintios. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado al tercer cielo. De hecho, hay experiencias en las que a veces es una visión o a veces sucede corporalmente. En tu caso, fuiste llevado al... Ok, así lo que pasa es que él dice que este fantasma de Al Collins, quien quiera que sea Al Collins, vino y lo tocó y que en realidad su alma salió de su cuerpo y se fue a través del universo y continuó explicando que fue a una biblioteca donde estaban todos estos libros que hablaban acerca de los hechos de Jesús y él dijo que podía leer los libros y que anhelaba quedarse ahí por mucho tiempo. Pero lo que está describiendo es una proyección astral. Este hombre practica lo mismo que el ocultismo practica. Ahora, la diferencia entre lo que Perry Stone cita de la experiencia de Pablo cuando dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo puedo decir, fui llevado al tercer cielo, al apóstol Pablo le pasó eso en verdad. Yo creo que sucedió en la lapidación de Listra, que es narrada en el libro de los Hechos, pero no puedo saberlo con seguridad. Pero creo que así fue. Pero Pablo dijo, no me es lícito contar lo que vi. No era lícito. Entonces, cuando Dios es el autor, no le dirás a la gente lo que viste. Pero si Dios no es el autor, si no es real, haces exactamente lo que el señor Stone hizo aquí y relatas cada uno de los detalles. Pero si el apóstol Pablo no te lo dice y dice que no es lícito contarte lo que vio, ¿quién es este hombre para contarte lo que vio? La razón es porque están practicando lo mismo que los ocultistas, esto es una proyección astral ocultista. Un ángel de luz fue el autor de esto, no el Espíritu Santo de Dios. Estos hombres practican ocultismo. Ahora, déjame mostrarte esto. Ella es la directora de niños en la iglesia Bethel en Redding, California, y ella va a describir una proyección astral que los niños de esta iglesia tuvieron. Escucha lo que dice esta mujer. Escuchen esto, es tan genial. Nosotros llevamos a nuestros niños al cielo. Digo quien no lo hace. Yo no lo hago. Yo dejo a mis hijos leer la Biblia. Entonces, la gente que sabe hacer
Las cosas celestiales los llevan al cielo. Tenemos a nuestros niños de primaria. Y entonces, y digo, ellos en verdad enloquecen. Entonces todos los niños vienen en multitud corriendo y van con el señor Mayer y le dicen todos juntos: Señor Mayer, todos nosotros fuimos al cielo y vimos las mismas cosas. Entonces él dice: deténganse. Quiero que tú vayas a esa esquina, y tú a aquella otra, y tú a aquella otra. Y no quiero que se hablen entre sí sobre lo que vieron. Quiero que hagan un dibujo acerca de lo que vieron. Les digo en verdad, no van a... Les digo, ni yo lo creía, y yo creo. ¿Puedes mostrar el primer dibujo? Estos niños de primaria dijeron: vimos un camino de piedras junto a un poste de luz que tenía una gran joya justo en la punta. Entonces, cuando ellos hicieron estos dibujos, los llevaron a el señor Mayer. Muéstranos la segunda. Los niños que no hablaron entre sí dijeron: vimos un camino de piedras que conducía a un poste de luz con una joya en la punta. Muestra el tercer dibujo. Todos estos niños practican la proyección astral, experiencias extracorporales en la primaria de Bethel. Están haciendo exactamente lo mismo que Blavatsky hizo, están haciendo lo mismo que el ocultismo hace, están haciendo lo mismo que Alex Young describió con la cultura de las drogas. Ellos están practicando la misma cosa, tienen experiencias fuera del cuerpo subiendo a algún plano superior y Dios no es el autor de eso. Están practicando la misma cosa, pero con una etiqueta distinta. El mismo veneno, pero con una etiqueta distinta. Déjame decirte esto, todos ellos tienen un mismo mensaje. Y adivina cuál es ese mensaje. Un mensaje de unidad. No somos tan diferentes después de todo. Es hora que todos dejemos a un lado nuestras diferencias y nos unamos, y se unirán a su propia destrucción. Creo que todas las tradiciones religiosas tienen el mismo potencial, porque en cada tradición el mensaje principal es un mensaje de amor, compasión, perdón, tolerancia, disciplina y cosas del estilo. No deberíamos seguir un camino de separación, un camino de conflicto, no todos unidos, con nuestras diferencias pero unidos. He llegado a comprender que la diversidad es divina, la división es demoníaca. Nosotros, la Iglesia del Dios viviente, deberíamos tener el mismo objetivo, el trabajar en conjunto, el estar bajo el mismo vínculo de paz. La división destruye nuestra credibilidad. ¿Cómo vamos a lograr que todas estas denominaciones sean una? El ser una de una forma visible, sin importar la forma en que uno se identifique, inclusionario o exclusionario, progresista o conservador, centristas, cualquier etiqueta que tengamos, va a requerir que cada uno de nosotros trabaje en conjunto. La gente odia a Roberts, la gente odia a Kenneth Hagin, porque no tienen al Espíritu Santo. No tienen una relación con Jesús, por eso odian. Siempre digo esto en nuestra iglesia. La iglesia necesita menos dedos que señalan y más pulgares. La iglesia está más separada que nunca, que enseña claramente este libro, que Él no quiere ninguna división en su iglesia. Y Él dijo: yo les doy mi gloria pragmáticamente para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no la doctrina. Es la gloria lo que nos une, no la doctrina. Es la gloria lo que nos une, no la doctrina. Quiero agradecerte por tomarte el tiempo de ver este video. Sé que no fue un video corto. ¿Qué haces con toda esta información? Hablamos de la venida del anticristo, hablamos de cómo estas falsas iglesias traerán a su falso Cristo.
Abordamos a las religiones orientales, el mundo ocultista, pero ¿qué haces con toda esta información? Quiero darte 3 cosas en las que pensar mientras concluimos este video. Lo primero que quiero que consideres es, ¿soy realmente salvo? ¿Soy un verdadero cristiano? Pablo advirtió de este otro grupo que se infiltraría. Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, Hechos 20. Y en Gálatas 1 nos advierte de estos que predican otro evangelio. Hay otro Jesús, hay otro evangelio, hay otro espíritu que están ahí afuera en el mundo. Y este libro nos lo advierte y dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y cada vez estamos más cerca del fin y la agenda de Satanás se hace más manifiesta. Pero quiero preguntarte a ti, ¿has verdaderamente nacido de nuevo? ¿Eres realmente un cristiano? Pablo pregunta esto a la iglesia de Corintios en el último capítulo de 2 de Corintios. En el capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Les está diciendo, ustedes tienen que examinarse a profundidad y conocer si verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Deseas santidad? ¿Deseas la palabra de Dios? ¿Tienes hambre por la palabra de Dios? Muchas personas hoy en día dicen que han recibido a Jesús como su Salvador. El problema es que hay más de un Jesús. Pregúntate esto, ¿el Jesús en que yo creo ha hecho un cambio en mi vida? ¿Anhelo la santidad? ¿Deseo estar lejos del pecado? Cuando peco, ¿me corrige la Biblia? ¿Me castiga el Espíritu Santo? El problema hoy es que creo que se predican 2 evangelios. Está el evangelio que dice, tú eres un hombre vacío y Jesús puede llenar tu vacío y ser tu mejor amigo y hacer realidad todos tus sueños. Y después está el evangelio de la Biblia que dice, tú eres un pecador y te mereces el infierno, has ofendido a un Dios santo. Y si tú mueres en tu pecado sin ser justificado, sin ser salvo, entonces morirás e irás al infierno. Pero Dios el Padre envió a su Hijo unigénito Jesús para que muriese en la cruz en tu lugar, y fue enterrado y resucitó al tercer día. Y si tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador, obtendrás el perdón de los pecados, la justificación, la justicia de Cristo será imputada a tu cuenta. Y como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si lo recibes, como dice 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El primer evangelio produce mundanidad, produce cualquier cosa menos santidad. Tú y yo sabemos que hay personas que dicen ser cristianas, que beben, que fuman y que básicamente son esclavos a todo tipo de vicios. Viven como el mundo, se visten como el mundo, actúan como el mundo, pero luego te ven a los ojos y te dicen que aman a Jesús tal como tú lo amas. Hay un problema ahí, y el problema es que hay muchas personas que tienen apariencia de piedad, pero que nunca han nacido de nuevo. No solo debes estar seguro de tu salvación, sino también de que te hayas convertido completamente a Cristo, y que no estés perdido en una rama falsa del cristianismo. En segundo lugar, te tienes que asegurar de que estés firme en la palabra de Dios, firme en la fe. La Biblia dice en Colosenses 2:6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Detrás de mí hay varias plantas. ¿Ves estas pequeñas plantas? Las raíces de ellas no van muy profundo y yo podría ir y fácilmente arrancarlas con toda y raíz. Pero por el otro lado, ves a este gran árbol. Las raíces de este árbol son muy profundas, muy fuertes, y no importa qué tanta fuerza le aplique o cuán fuerte sople el viento acá en Nairobi, es imposible que este árbol sea desarraigado. Lo mismo pasa con la gente que no está firme en la fe, que ni siquiera saben lo que creen. Estas personas se hacen susceptibles a las herejías, susceptibles al engaño. Se lee en Efesios 4 del 14 al 15, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces dice que hay personas en el mundo que están mintiendo, que están engañando, ellos quieren engañarte, ellos buscan engañarte, que con gran astucia engañan. Esto quiere decir que son personas muy hábiles, muy astutas, que son muy buenas en aquello que ellos hacen. Las personas involucradas en la nueva reforma apostólica, en el ocultismo y en todas estas religiones no son gente para nada estúpida. Ellos saben bien lo que están haciendo.
Y son muy buenos haciéndolo. Y eso significa que tú debes estar en guardia. Te tienes que asegurar de que tú sepas qué dice este libro, para que te puedas guardar del engaño. La Biblia dice en 2 Timoteo capítulo 4 del 2 al 4, habla Pablo a Timoteo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se nos dice que estas personas se amontonarán alrededor de falsos maestros. Ellos no quieren un corazón contrito, sino saciar su propia picazón de oídos con algo agradable para oír. De hecho, incluso en el libro de Isaías se habla acerca de la apostasía de la nación de Israel. La Biblia dice en Isaías 30, versículo 9, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. En esta enseñanza no decimos a la gente qué pensar. ¿En qué mundo quisiéramos decir qué hacer a un montón de rebeldes como todos ustedes? ¿Decirles qué pensar? Por cierto, amo eso de todos ustedes. Son pensadores libres. Eso es lo que están haciendo. Estas personas quieren religión, pero no quieren a Dios. Quieren religiosidad, pero no quieren a Cristo. No quieren santidad. Y rechazar la santidad es rechazar a Cristo. Hay muchos engaños en estos tiempos finales. Las personas se amontonan para engañar y necesitas estar firme, enraizado en tu fe. Déjame decirte, si no estás en una buena iglesia bíblica local que predica y enseña la Biblia cada semana, puedes contactarme y yo te ayudaré a encontrar una buena iglesia. Fuertes vientos están soplando y tú debes enraizarte a ti y a tu familia en la verdad de la palabra de Dios, para que puedan combatir contra estos engaños que están fuera por el mundo. Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Finalmente, no solo debes examinar si eres salvo, no solo debes enraizarte en tu fe y fortalecerte. Y el tercer punto es que es hora de que tú sirvas a Dios. Nuestro Señor Jesús dice en Juan capítulo 9, verso 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Yo creo que el anticristo viene. Es incluso posible que ya esté en la tierra, y no tengo ninguna duda de que todo esto sucederá. No porque yo lo diga, sino porque este libro lo dice. Y creo en verdad que todo esto está más cerca de lo que creemos y que puede suceder más rápido de lo que pensamos. Nuestro Señor Jesús dijo, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y hay una oscuridad espiritual recorriendo la tierra ahora mismo. Yo viajo por el mundo y la puedo ver por doquier. Muchas cosas perversas ocurriendo en este mundo. Las cosas que expongo en mi canal son solo la punta del iceberg. Y todo está ocurriendo tan rápido. Jesús viene. Pero también viene un anticristo. Pero tenemos que estar sabidos, debemos estar en guardia. Debemos de estar haciendo algo mientras aún es de día. Ahora, la pregunta es, te he dado la información, te he mostrado el error de las religiones orientales, de las falsas iglesias, del ocultismo, del entretenimiento, lo hemos expuesto, y esto no con el propósito de entretenerte. No soy un animador, sino soy un predicador. Este video no fue hecho para entretenerte. No hice este video para que pases aquí una tarde viendo este video y oyéndome a mí hablar. No estoy aquí para nada de eso. Estoy aquí para desafiarte y para confrontarte con la verdad de la palabra de Dios. Esto no es un juego. Millones de personas están muriendo e yendo al infierno sin conocer la salvación de Cristo. Y mi trabajo como un predicador es guiarte a este libro, para que tú veas al cielo y te des cuenta que tus prioridades están mal. La noche se acerca, un anticristo viene, y el Cristo viene de nuevo y viene por su pueblo. Pero debemos trabajar para quien nos envió mientras es de día, porque la noche se acerca. Y después de eso, no hay más que hacer. Todavía no soy un hombre viejo, pero muy dentro de mi alma siento que el fin se acerca, que viene el final. Mi vida se acabará un día. No voy a estar acá para siempre.
Los hombres más viejos que trabajan conmigo me dicen, es mejor que disfrutes la vida, porque el tiempo vuela, que disfrutes a tus hijos, que disfrutes la salud, porque el tiempo vuela. Y no quiero desperdiciarlo. Todo lo que hacemos en este mundo pasará. Solo lo que hicimos por Cristo permanecerá. Y cuando muera me gozaré de que mis obras serán para Él. Señores, cíñanse con la verdad de la palabra de Dios y las verdades que expusimos en este video y úsenlas para compartir el Evangelio con alguien. Quiero alertar a la iglesia, quiero alertar al pueblo de Dios para que sepan que el trabajo de ganar almas sigue siendo el mismo. Y es tiempo de que volvamos a Él. Usen su tiempo, usen su talento, sus tesoros incluso en la obra de Dios y los amamos tanto en el amor de Cristo. Y oramos a Dios que utilice este video para glorificarse, para con poder revelarse, que las escamas caigan de los ojos de la gente, para que vean la verdad y que les resplandezca la luz del Evangelio de Dios. Te queremos pedir que por favor consideres lo presentado. ¿Eres salvo o eres simplemente un religioso? Número 2. ¿Estás firme en tu fe? ¿Sabes qué es lo que crees? ¿Conoces el porqué de las distintas doctrinas? ¿Conoces por qué algunas doctrinas son sanas y por qué otras no? ¿Entiendes este tipo de cosas? ¿Eres miembro de una buena iglesia bíblica que predica el Evangelio? Y número 3, ¿te das cuenta cuán poco tiempo queda? Necesitas ser salvo, necesitas estar firme y necesitas servir. Necesitas hacer algo para Dios y hacerlo ahora, mientras aún se ha hallado. Queremos pedirle a nuestros amigos que ven este video si nos ayudarías a compartir este video. Envíalo a tus amigos, textéalo, compártelo en Facebook, en Twitter. Lo que tú puedas hacer, te agradecemos. Y te queremos pedir que nos ayudes a orar para que Dios nos use acá en este ministerio. Tenemos algunos planes para el futuro y anhelamos ver el poder de Dios para hacer grandes cosas y queremos hacer su voluntad y su dirección. Ora por este ministerio, por favor. Y te queremos pedir que ores por este canal. Ora para que Dios nos permita tener un impacto global. Ora para que Dios sostenga este ministerio. Ora por las donaciones a este ministerio. Simplemente ora por nosotras. Te rogamos que ores por nosotros a nuestro gran Dios. Y ora para que Dios obre por medio de este ministerio. Los amamos en el Señor. Y les advierto que todo esto que expusimos sucederá tan rápido y luego se acabó. Mientras tanto, pongamos las manos a la obra. No es hora de descansar en la obra de Dios. Muchas gracias, los amamos en el Señor.